Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar mi canal de Noticias Mundo JB. Si te interesa mantenerte informado de cada una de las noticias que se le suben a este canal, solo tienes que suscribirte, compartir los vídeos y activar la campanita de las notificaciones. Desde yates a fincas lujosas, estos son los activos rusos incautados hasta ahora. Los países están detrás de los activos rusos sancionados a raíz de la invasión rusa de Ucrania que comenzó en febrero. Desde entonces, miles de rusos han sido sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, entre otros. Las autoridades de Italia, Francia, España, Reino Unido y Gibraltar ya han embargado o congelado superyates y propiedades multimillonarias. Estados Unidos también implementó Klepto Capture, un grupo de trabajo centrado en quienes violan las sanciones y en la incautación de sus activos. Aquí presentamos lo más reciente en las incautaciones y la ubicación de las propiedades de los rusos sancionados fuera de Rusia. A excepción de Igor Sechin y Sergei Chemezov, ningún otro oligarca mencionado en esta historia respondió a las solicitudes de comentarios de CNN. Yates 4 de abril. Tango, vinculado a Víctor Vekselberg, valorado en $90 millones americanos en Mallorca, España. Las autoridades de España incautaron un superyate llamado Tango, que dicen que es propiedad del oligarca ruso Víctor Vekselberg en Mallorca, según un comunicado de la Guardia Civil de España. La incautación del yate formaba parte de una operación con agentes federales estadounidenses y se llevó a cabo mediante una orden judicial española, según el comunicado. Vekselberg dirige la empresa de inversiones rusa Aranouva Group. La fortuna de Vekselberg es de aproximadamente $16.500 millones americanos, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Fue sancionado por Estados Unidos y está investigado por fraude fiscal, lavado de dinero y falsificación de documentos al intentar ocultar la propiedad de este superyate para evitar las sanciones, y es muy cercano a el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo la Guardia Civil española. El caso de Vekselberg supone la primera incautación del recién creado grupo de trabajo estadounidense Klepto Capture. El yate tiene 78 metros de eslora y está valorado en casi $90 millones americanos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 29 de marzo. Pi, vinculado a un empresario ruso, valorado en $50 millones americanos, incautado en Londres, Inglaterra. El Reino Unido retuvo el yate, Pi, perteneciente a un empresario ruso no identificado y vinculado al presidente Vladimir Putin y al régimen ruso, según el Departamento de Transporte del Reino Unido. La embarcación, de construcción holandesa, se encuentra en Canary Wharf, al este de Londres, con motivo de los premios de superyates, y tenía previsto partir el 29 de marzo. El Departamento de Transportes afirma que la propiedad del barco estaba deliberadamente bien escondida. Navega bajo bandera maltesa y está registrado a nombre de una empresa con sede en las islas caribeñas de San Cristóbal y Nieves. El yate de 58,5 metros de eslora está valorado en aproximadamente 38 millones de libras, unos $50 millones americanos. 21 de marzo. Axioma, vinculado a Dmitry Pumpiansky, valorado en $75 millones americanos, retenido en Gibraltar. Las autoridades de Gibraltar retuvieron el yate, Axioma, vinculado al multimillonario ruso Dmitry Pumpiansky, según declaraciones de los gobiernos del Reino Unido y Gibraltar. Pumpiansky fue sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido y era el beneficiario de TMK-PAO, el mayor fabricante de tubos de acero para petróleo y gas de Rusia. También dimitió de la junta directiva de TMK-PAO, según anunció la empresa. El yate de 73,1 metros de eslora está valorado en unos $75 millones americanos, según Super Yacht Fund. Los puertos de Gibraltar estaban cerrados a las personas sancionadas, pero la Capitanía del Puerto hizo una excepción después de que JP Morgan Chase recibiera una orden judicial que autorizaba el embargo. JP Morgan está actuando en virtud de sus derechos hipotecarios, dijo el gobierno de Gibraltar en un comunicado a CNN. JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, dijo en un comunicado a principios de marzo que salía de Rusia tras la invasión de Ucrania, alegando el cumplimiento de las directivas de los gobiernos de todo el mundo. 16 de marzo. Crescent, vinculado a un propietario desconocido, valorado en $600 millones americanos, ubicado en Tarragona, España. Las autoridades españolas detuvieron un superyate llamado Crescent en el puerto de Tarragona, según un comunicado del Ministerio de Transportes de España.
El yate, de 135 metros de eslora, tiene bandera de las Islas Caimán y fue detenido provisionalmente para determinar si está en posesión de una persona o entidad incluida en el paquete de sanciones del Consejo Europeo, según el comunicado. El yate costó aproximadamente $600 millones americanos, según Super Yacht Fund. 15 de marzo. Lady Anastasia, vinculado a Alexander Mikheyev, valorado en $7 millones americanos, ubicado en Palma de Mallorca, España. Las autoridades de España retuvieron un yate vinculado al oligarca ruso Alexander Mikheyev, llamado Lady Anastasia, en el puerto de Palma de Mallorca, según el Ministerio de Transportes de España. Mikheyev es el CEO de Rosoboronexport, la única organización estatal rusa que exporta armas y que fue sancionada por la Unión Europea y Estados Unidos. El yate tiene casi 48 metros de eslora y fue noticia a finales de febrero, cuando un miembro de la tripulación intentó hundir la embarcación en represalia por la invasión rusa de Ucrania. El yate está valorado en unos $7 millones americanos, según una cotización en Boat International. Valerie, vinculado a Sergei Chemezov, valorado en $140 millones americanos, ubicado en Barcelona, España. Las autoridades españolas incautaron el yate, Valerie, supuestamente vinculado al oligarca ruso y exagente de la KGB Sergei Chemezov en el puerto de Barcelona, según informa Reuters. Chemezov es el presidente del conglomerado Rostec y miembro del Consejo Supremo de United Asia, según las sanciones de la Unión Europea. Cuando EU sancionó a Chemezov en 2014, como parte de un esfuerzo dirigido al círculo íntimo de Putin, el gobierno dijo que conocía a Putin desde la década de 1980 y que ambos vivían en el mismo edificio de departamentos en Alemania del Este. El yate está valorado en unos $140 millones americanos y permanecerá inmovilizado provisionalmente hasta que las autoridades puedan determinar su propiedad. Un portavoz de Chemezov negó que esté vinculado al yate. 11 de marzo. Sailing Yacht A, vinculado a Andrei Melnichenko, valorado en $577 millones americanos, incautado en Trieste, Italia. La Guardia di Finanza de Italia incautó el Sailing Yacht A, que podría estar vinculado al multimillonario ruso de los fertilizantes y el carbón Andrei Melnichenko, en el puerto de Trieste, según Ferdinando Giuliano, el asesor de medios del primer ministro de Italia. Melnichenko fue sancionado por la Unión Europea el 9 de marzo y desde entonces se ha retirado de las juntas directivas de dos empresas que fundó, Eurochem y Suez, según declaró su portavoz Alex Andreev a CNN. Con 143 metros de longitud, el barco es también el velero más alto del mundo, más alto que la Estatua de la Libertad, y está valorado en unos 530 millones de euros, unos $577 millones americanos. 4 de marzo. El Lena, vinculado a Gennady Timchenko, valorado en $55 millones americanos, incautado en San Remo, Italia. La Guardia di Finanza de Italia incautó el yate del multimillonario ruso Gennady Timchenko, llamado Lena, en el puerto de San Remo, según un comunicado de la policía. Timchenko es el propietario del grupo de inversión privado Volga Group. Fue sancionado por la Unión Europea en febrero. Cuando el gobierno de EU sancionó a Timchenko en 2014, un esfuerzo dirigido al círculo íntimo de Putin, declararon que sus actividades en el sector energético han estado directamente vinculadas a Putin. El yate de 38,4 metros de eslora está valorado en unos 50 millones de euros, unos $55 millones americanos. Lady M, vinculado a Alexei Mordashov, valorado en $71 millones americanos, incautado en Imperia, Italia. La Guardia di Finanza de Italia incautó el yate del multimillonario ruso Alexei Mordashov, llamado Lady M, en el puerto norteño de Imperia, según un comunicado de la policía. Mordashov es el presidente de la empresa minera y siderúrgica rusa Severstal y es uno de los hombres más ricos de Rusia, con una fortuna de $18.500 millones americanos, según Forbes. El yate de 65 metros de eslora está valorado en unos 65 millones de euros, unos $71 millones americanos. 3 de marzo. Amore Vero, vinculado a Igor Sechin, valorado en $120 millones americanos, incautado en La Ciotat, Francia. Las autoridades de Francia incautaron un yate vinculado a Igor Sechin en el puerto mediterráneo de La Ciotat, según el Ministerio de Finanzas de Francia. Sechin es el CEO de Rosneft, la compañía petrolera estatal rusa y uno de los mayores productores de crudo del mundo.
El yate, llamado Amore Vero, amor verdadero en italiano, tenía previsto abandonar el puerto el 1 de abril tras llegar en enero. Sechin fue viceprimer ministro de Rusia desde 2008 hasta 2012. La Unión Europea dijo que sus conexiones con Putin son largas y profundas, y que los dos hombres mantienen un contacto diario. El yate está valorado en unos 120 millones de dólares americanos, según Super Yacht Fan. Un portavoz de Sechin negó su relación con el yate. Inmobiliario. 11 de abril. Propiedades vinculadas a Nikita Mazepin, valoradas en 114,3 millones de dólares americanos en Cerdeña, Italia. El complejo inmobiliario, Rocky Ram, vinculado a Nikita Mazepin y a su padre oligarca Dmitry, fue incautado en Cerdeña, según confirmó la Guardia di Finanza de Italia en un comunicado. La policía dijo que las propiedades están valoradas en 105 millones de euros, unos 114,3 millones de dólares americanos. Nikita, antiguo piloto de la escudería Haas de Fórmula 1, y su padre fueron incluidos en una lista de personas sancionadas por la Unión Europea a principios de marzo. En la lista de sanciones se describía a Mazepin padre como miembro del círculo más cercano a Vladimir Putin, y se decía que él y otros 36 empresarios se habían reunido con Putin y otros funcionarios del gobierno para discutir cómo afectarían las sanciones a Rusia. A principios de marzo, Mazepin padre vendió su participación mayoritaria en el grupo Uralchem, uno de los mayores productores de fertilizantes nitrogenados y fosfatados de Rusia, y dimitió como CEO de Uralchem JSC, una filial, según un comunicado de la empresa. 18 de marzo. Inmuebles vinculados a Alexei Mordashov valorados en 116 millones de dólares americanos en Cerdeña, Italia. La Guardia di Finanza de Italia incautó un complejo inmobiliario perteneciente al multimillonario ruso Alexei Mordashov en Cerdeña, según la oficina del primer ministro de Italia. Mordashov es el presidente de la empresa minera y siderúrgica rusa Severstal y es uno de los hombres más ricos de Rusia, con una fortuna valorada en 18.500 millones de dólares americanos, según Forbes. Los bienes inmuebles congelados tienen un valor de unos 105 millones de euros, unos 116 millones de dólares americanos, según Ferdinando Giuliano, asesor de medios del primer ministro de Italia. El 4 de marzo, el yate de Mordashov, llamado Lady M, también fue incautado en Italia. El yate de 65 metros de eslora está valorado en unos 65 millones de euros, unos 71 millones de dólares americanos. 16 de marzo. Inmuebles vinculados a Petraven valorados en 4,4 millones de dólares americanos en Cerdeña, Italia. La Guardia di Finanza de Italia congeló un complejo inmobiliario perteneciente en parte al oligarca ruso Petraven en Cerdeña, según un comunicado emitido por la oficina de prensa del primer ministro Mario Draghi. Su parte del inmueble tiene un valor aproximado de 4 millones de euros, unos 4,4 millones de dólares americanos, según la oficina del primer ministro de Italia. El multimillonario abandonó a principios de este mes el cargo de director del banco privado ruso Alfa Bank y el consejo de la empresa de inversiones que cofundó, Letterwan, tras ser sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido. La Unión Europea calificó a Aben como uno de los oligarcas más cercanos a Vladimir Putin, que se reúne regularmente con el presidente en el Kremlin, y no opera con independencia de las exigencias del presidente. Inmuebles y vehículos vinculados a Iggy Usmanov valorados en 72 millones de dólares americanos, incautados en Italia. La Guardia di Finanza de Italia incautó bienes inmuebles y 6 vehículos corporativos pertenecientes al oligarca ruso Iggy Usmanov. Los bienes incautados tienen un valor aproximado de 66 millones de euros, unos 72 millones de dólares americanos. Usmanov es uno de los multimillonarios más ricos de Rusia, con amplias participaciones nacionales e internacionales. El gobierno de Estados Unidos lo sancionó a principios de marzo en una campaña dirigida a los aliados de Putin, afirmando que supuestamente tiene vínculos financieros con este. La Guardia di Finanza de Italia ya había confiscado sus bienes inmuebles en la zona del Golfo del Pevero, en Arsachena, el 4 de marzo. Esos bienes tienen un valor aproximado de 17 millones de euros, unos 18 millones de dólares americanos. 4 de marzo. Villa Lazareschi, vinculada a Oleg Savchenko, valorada en 3,3 millones de dólares americanos, incautada en Lucca, Italia. Una villa del siglo XVII supuestamente propiedad de Oleg Savchenko, llamada Villa Lazareschi, fue incautada por la Guardia di Finanza de Italia en la provincia de Lucca,
según un comunicado de la policía. Savchenko es miembro de la Duma estatal y fue sancionado por la Unión Europea. La villa italiana incautada tiene un valor aproximado de 3 millones de euros, unos 3,3 millones de dólares americanos. Bienes inmuebles vinculados a Vladimir Saalaviv valorados en 8,7 millones de dólares americanos, incautados en Como, Italia. La Guardia di Finanza de Italia incautó las propiedades inmobiliarias pertenecientes a Vladimir Saalaviv en la provincia de Como, según un comunicado de la policía. Saalaviv es un propagandista ruso a favor del Kremlin y periodista de radio y televisión, según las sanciones del Consejo de la Unión Europea. Los bienes inmuebles italianos incautados tienen un valor aproximado de 8 millones de euros, unos 8,7 millones de dólares americanos. Inmuebles vinculados a Igis y Usmanov valorados en 18 millones de dólares americanos, incautados en Arsachena, Italia. La Guardia di Finanza de Italia incautó una serie de inmuebles pertenecientes al oligarca ruso Igis y Usmanov en la zona del Golfo del Peverou, en Arsachena, según un comunicado. Los bienes inmuebles congelados en Italia tienen un valor aproximado de 17 millones de euros, unos 18 millones de dólares americanos. Usmanov es uno de los multimillonarios más ricos de Rusia, con vastas posesiones nacionales e internacionales, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El gobierno de EU lo sancionó a principios de marzo en una campaña dirigida a los aliados de Putin, afirmando que supuestamente tiene vínculos financieros con este. EU dijo que sancionó su jet privado y su superyate de 156 metros de eslora llamado Dilbar. Otros bienes. 5 de abril. Activos vinculados a rusos sancionados valorados en 3.000 millones de dólares americanos en Bélgica. Las autoridades de Bélgica congelaron 3.000 millones de dólares americanos en activos rusos y han bloqueado 215.000 millones de dólares americanos en transacciones desde el inicio de las sanciones económicas, según el ministro de Finanzas de Bélgica, Vincent Van Petegem. Los activos congelados pertenecen a 877 personas y 62 entidades que figuran en la lista de sanciones europeas, según el comunicado del Ministerio de Finanzas. Las transacciones bloqueadas son el resultado de otras restricciones impuestas por la Unión Europea a Rusia. 24 de marzo. Activos vinculados a rusos sancionados valorados en 6.180 millones de dólares americanos en Suiza. Suiza congeló unos 5.750 millones de francos suizos, unos 6.180 millones de dólares americanos, de activos rusos sancionados, según Erwin Baurinchar, jefe de la División de Relaciones Económicas Bilaterales de la Secretaría de Asuntos Económicos, SECO, por sus siglas en inglés. Los activos congelados incluyen propiedades en varias áreas de turismo, dijo Baurinchar en una conferencia de prensa, aunque no se reveló información identificable ni se mencionaron activos específicos. Baurinchar dijo que el número de activos congelados probablemente seguirá aumentando con la próxima actualización de activos que se realizará en abril. Tras la invasión rusa de Ucrania, Suiza rompió su tradicional neutralidad y adoptó las sanciones de la Unión Europea. 23 de marzo. Activos vinculados a rusos sancionados valorados en 800 millones de dólares americanos en Francia. Las autoridades francesas congelaron activos vinculados a los oligarcas rusos sancionados por valor de 800 millones de dólares americanos, según el portavoz del gobierno Gabriel Attal. La última ronda de sanciones de la Unión Europea a principios de marzo contra Rusia incluía medidas dirigidas a 160 oligarcas y políticos rusos. No habrá ninguna reserva si hay que ir más allá, dijo Attal sobre cualquier sanción adicional. 22 de marzo. Activos vinculados a rusos sancionados valorados en 431 millones de dólares americanos en los Países Bajos. Los Países Bajos congelaron casi 392 millones de euros, unos 431 millones de dólares americanos, en activos rusos, según informó el Ministerio de Finanzas al Parlamento en una carta vista por CNN. El ministerio dijo que prevén congelar más activos. La última ronda de sanciones de la Unión Europea a principios de marzo contra Rusia incluía medidas dirigidas a 160 oligarcas y políticos rusos.